Este es otro video que va a permitir seguir uno de los puntos del programa de desarrollo del aparato digestivo y respiratorio. Vamos a tratar específicamente los objetivos relacionados con el concepto de esbozo y cómo, mediante interacciones epitelio-mesenquimáticas, se produce el desarrollo de los esbozos esplagnoplurales, aunque va a ser también de utilidad para otros esbozos de diferentes órganos que se producen a partir de la interacción de epitelios y mesénquimas. A las poblaciones celulares a partir de las cuales se generan órganos, aparatos o regiones particulares del organismo se las denomina esbozos. Como ya estudiamos, estas poblaciones celulares tienen algunas características relevantes que conviene analizar, y en este caso trataremos de aplicar estos ítems a algún o algunos esbozos en particular. Desde el punto de vista teórico, entonces, el esbozo está constituido por una o más poblaciones celulares precursoras de una cierta estructura, que forman un sistema de desarrollo determinado, comprometido o con una potencia evolutiva restringida a la formación de dicha estructura, que son identificables dentro de un sistema de referencia temporespacial que lo precede y en el que radican todos los elementos estructurales e informativos que interactivamente generan dicha estructura. Vamos a tratar de aplicar cada uno de estos ítems al desarrollo de los esbozos. Recordemos que la determinación celular no implica manifestaciones morfológicas, es decir, que saber si una población celular está o no determinada en un sentido requiere confirmación experimental. Solo sometiendo a la población a un medio ambiente físico-químicamente diferente se va a poder saber si está determinada o no, dependiendo de cómo evoluciona. En esta diapositiva tenemos esbozos, ejemplos de esbozos tempranos en una fase de diferenciación temprana, que son, en particular, vamos a ver la lámina hepática y el esbozo pulmonar. Están en un estado en el que se determinaron ya y las poblaciones celulares están empezando el proceso de diferenciación. ¿Qué significa que estas poblaciones sean identificables dentro de un sistema de referencia temporespacial que lo precede? Quiere decir exactamente eso, es decir, como venimos viendo, cada región del embrión tiene una historia evolutiva, una historia de determinaciones previas, y está ubicado en una región particular del sistema de coordenadas definido por la concentración de morfógenos a lo que está sometido. Ya hablamos varias veces del concepto de interacciones o acciones celulares determinantes, que implican la existencia de un entorno determinante que influye sobre alguna población competente que tiene la capacidad de censar el entorno y, como consecuencia del entorno, determinarse y de ese modo restringir su potencia evolutiva tomando una vía en particular. En este contexto, la determinación de los esbozos requerirá una historia de determinaciones previas para las poblaciones que lo constituyen y una sincronización temporal y espacial de las poblaciones celulares que actúan como determinantes y competentes. Observando esta microfotografía, corresponde a la lámina hepática temprana. Podemos ver que se trata de un epitelio que está en la zona del portal intestinal anterior, en contacto con un mesénquima muy vascularizado, que se corresponde con el septum transverso. Y está también cercano al corazón, que es esta región que se puede ver acá. Todos los componentes estos están interactuando para la determinación del esbozo, aunque no todos forman parte del esbozo. ¿Cuáles son las poblaciones celulares que forman el esbozo? Entonces, corresponde decir que es el endodermo de la región ventral, de la porción caudal del intestino anterior, que está en contacto con el mesénquima del septum transverso y contiguo al mesénquima cardiogénico. Esto vale para el sistema de referencia espacial. Y la porción visceral del mesodermo del septum transverso de la región, y todo esto en un embrión de tantos pares de somitas. ¿Qué relevancia tiene la localización precisa de estas poblaciones celulares? Como dijimos, las células están sometidas a diferentes concentraciones de morfógenos que definen una posición específica en el embrión. Por ejemplo, en esta región dorsal se halla el tubo neural y la notocorda. Están secretando señales que promueven
el desarrollo del páncreas e inhiben el desarrollo del hígado. Desde la región ventral, el mesénquima cardiogénico y el septum transverso están secretando señales que promueven el desarrollo del hígado e inhiben el desarrollo del páncreas. Así, el entorno en el que están siendo sometidos estos epitelios va a conducir a su determinación en un sentido u otro. Los procesos de regionalización descritos en otro video indican que el mesénquima en este momento y en este lugar posee carácter determinante y el endodermo en este momento y en este lugar es competente para determinarse en endodermo del esbozo respiratorio, hepático o pancreático en función de las acciones que reciba. Estas poblaciones interactivamente darán lugar al esbozo y mediante fenómenos de determinación celular progresiva originarán todas las poblaciones celulares del órgano correspondientes a una proporción adecuada con un tamaño relativo adecuado y con las características estructurales que le otorguen la función adecuada e integrada al resto de los aparatos y sistemas del embrión. Es decir, es capaz de generar una estructura completa, compleja y armónica. Estas dos fotos, con diferente aumento, corresponden a un embrión de pollo del periodo somítico un poco más adelantado que el anterior e ilustran un esbozo hepático, diferenciándose con similares componentes celulares, el endodermo, vasos y mesénquima del septum transverso. En esta diapositiva se ilustra el esbozo pancreático dorsal, la aorta dorsal, la notocorda, y cómo a mayor aumento se ve al epitelio endodérmico interactuando con el mesénquima periaórtico, con el endotelio de la aorta. Ya en este momento el endodermo y la notocorda están separados porque las aortas dorsales se fusionaron en la línea media. En el momento de la determinación tuvieron que estar más próximos y en ese momento las aortas dorsales todavía no se habían fusionado. Este es el contexto en el que van a tener que plantear la actividad a resolver en este recorrido. Una vez determinado el esbozo, comienzan un conjunto de interacciones epitelio-mesenquimáticas que permiten su diferenciación. Una de las primeras fases en la diferenciación de las estructuras tipo glandular, en las que el parénquima deriva del epitelio y el estroma del mesénquima asociado, es la elaboración de ramificaciones epiteliales con un patrón típico para cada órgano. En esta diapositiva se ilustran patrones de diferenciación típicos para la glándula salival, el páncreas y el esbozo respiratorio. En la primera y en la tercera se tratan de microscopía óptica de luz con contraste de fases y en esta se marcó a las células epiteliales con un marcador fluorescente. Se puede ver que el epitelio, que es lo más claro en estos casos, está siempre rodeado de una población mesenquimática con la que interactúa. En estas flechas lo que se está mostrando es cómo se van formando tabiques de mesénquima entre los brotes epiteliales. Estas imágenes todas ilustran ejemplos de glándulas que se están desarrollando in vitro, es decir, es una muestra de que el esbozo es autodiferenciante y posee todas las poblaciones celulares estructurales e informativas a partir de cuya interacción se va a poder formar el órgano. Esta diapositiva ilustra esbozos de glándulas salivales en diferenciación. Las de arriba se corresponden con disecciones realizadas en embriones de ratón de diferentes días y las de abajo se corresponden con esbozos de glándulas salivales que están siendo cultivadas a partir de una glándula disecada en el día 12. Se puede ver el paralelismo que mantienen y cómo el patrón de ramificaciones que se produce in vitro guarda mucha relación con el patrón de ramificaciones que se produce in vivo. Básicamente este proceso de ramificaciones consiste en
la emisión de brotes a partir de uno inicial, y estas ramificaciones a su vez después van a generar otras ramificaciones repitiendo el mismo proceso. Y vamos a ir viendo cómo se va a ir progresivamente empezando a diferenciar la zona más proximal y cómo distalmente se va a mantener la capacidad de ramificación y formación de nuevos brotes. Este video permite ver las primeras 12 horas del proceso que vimos en la diapositiva anterior. Un proceso en el que se están formando los primeros tabiques y nuevas ramificaciones a partir de una previamente formada. Esta es nuevamente una glándula salival. Esta es a menor aumento, esta es a mayor aumento, vista con confocal, que corresponde a un embrión de 15 días aproximadamente, en la que se marcaron con E-caderina las moléculas de adhesión de las células epiteliales y con anticuerpos contra fibronectina, aparte de la matriz extracelular. Se puede ver cómo la fibronectina se mete en estos surcos que se están formando, y esto parece ser consecuencia de cómo las contracciones que se producen dentro de las células y como consecuencia de los cambios de forma celular pueden, mediante las moléculas de adhesión que vinculan el citoesqueleto con la fibronectina de la matriz extracelular, ir introduciendo la fibronectina entre las células epiteliales de los brotes. Análisis detallados de la interacción entre el epitelio y el mesénquima ilustran que los diferentes componentes de la matriz extracelular no se hallan homogéneamente dispuestos en torno a los brotes epiteliales. Este ejemplo va a servir para describir principalmente cómo se distribuyen las fibras de colágeno. Estas se depositan de modo más abundante en las regiones en las que poseen una lámina basal más estabilizada o en las regiones en donde se estabiliza la lámina basal como consecuencia de ese depósito. Y esto se da principalmente en la zona del tronco y en la zona de los tabiques. Mientras son más escasas en las zonas del extremo, en donde incluso la membrana basal está discontinua o muy delgada. Esta imagen permite analizar la disposición que tienen los glucosaminoglucanos en la matriz extracelular de los esbozos en formación. En el estado inicial se considera que esta banda rosa muestra una distribución homogénea de glucosaminoglucanos. Con el comienzo del patterning en estos diferentes tipos de estructuras que se corresponden con diferentes tipos de glándulas, se ve un patrón común, que es que los glucosaminoglucanos de la región del tronco se mantienen estabilizados, mientras que los demás tienen una tasa de recambio más alta. En la región de los surcos, la tasa de degradación es un poco menor a la tasa de síntesis. En cambio, en la región de los extremos, la tasa de degradación es mayor a la tasa de síntesis, y eso también permite que la lámina basal en esta región esté más desestabilizada. De este modo, el epitelio sintetiza la lámina basal, que va a tener diferente estabilidad dependiendo de las regiones en las que el mesénquima deposite colágeno o degrade glucosaminoglucanos. Esta imagen pretende mostrar una secuencia en donde se muestran algunas interacciones que ocurren entre el epitelio, su membrana basal y el mesénquima adyacente. Lo que ilustra es que a partir de una situación inicial homogénea, pasa un momento en el que el epitelio recibe señales que promueven la proliferación en esta región, y a su vez las células del mesénquima promueven la degradación de la membrana basal en esta zona,
cosa que va a permitir que las células cambien de forma y que esta superficie se expanda y comiencen a formarse diferentes pliegues. Como consecuencia se van a distribuir diferentemente las células del mesénquima. Esta zona va a quedar más alejada de la zona de degradación de la lámina basal y en consecuencia va a empezar a estabilizarse nuevamente una lámina basal y volver a producirse el fenómeno que inicialmente ocurrió en esta región. Esta diapositiva permite ver algunos fenómenos interactivos en el cual aparecen algunas moléculas involucradas en la regulación del crecimiento de los esbozos, el crecimiento de los brotes, la detención del crecimiento, la ramificación y el nuevo crecimiento de nuevos brotes. Se considera que en esta región existe una concentración elevada de factor de crecimiento fibroblástico 10 que promueve, mediante acción en algunos receptores en particular, la proliferación y el crecimiento del extremo del esbozo. La región proximal, que se encuentra creciendo con un patrón de proliferación definido que lleva a que esta región crezca en sentido distal, está secretando una proteína que impide la expansión y la formación de brotes laterales. A su vez, esta región es la que mantiene estabilizada la lámina basal. En esta imagen se muestra que a medida que la región distal va creciendo, va empezando a expresar más proteína BMP4 y esto lleva a que en algún momento detenga su crecimiento. Esto sigue con una reorganización del mesénquima que comienza a secretar factor de crecimiento fibroblástico 10 en diferentes regiones, con una estabilización, como vimos antes, de la lámina basal en la región entre los nuevos brotes y con un nuevo crecimiento en la región distal, de modo estimulado por este factor de crecimiento fibroblástico 10 que está en el extremo. Estas imágenes corresponden a cortes transversales de ramificaciones del esbozo respiratorio. Estas son más proximales, estas son más distales. En esta región distal todavía este epitelio y este mesénquima están interactuando generando nuevos brotes. Nótese que proximalmente ya comenzó el proceso de determinación y diferenciación de diferentes tipos celulares del epitelio y del mesénquima. Fíjense que comienza el mesénquima a organizarse de un modo diferente a lo largo del eje radial, como consecuencia de señales que provienen desde el epitelio. De modo que durante este proceso de diferenciación, las regiones proximales van a comenzar a diferenciarse y a interactuar, promoviendo el mesénquima la determinación de las células epiteliales y su diferenciación, y el epitelio la determinación y diferenciación de las células mesenquimáticas dependiendo de señales que se envían mutuamente. Esta es una imagen con un poco más de aumento también que permite observar un epitelio de un esbozo de páncreas metido dentro de un mesénquima de un esbozo de páncreas en desarrollo. Se ve como entre los tabiques se empiezan a meter también células que corresponden a endotelio de vasos en formación. Y también se ve como en los extremos se mantiene una estructura epitelial que está produciendo nuevos brotes. Esta es una imagen de un páncreas terminalmente diferenciado. Se ven diferentes lobulillos, se ven diferentes categorías de conductos, se ven diferentes categorías de tabiques y se ven también las células endocrinas constituyendo islotes pancreáticos. Esto está puesto en este momento para resaltar las características del parénquima derivados del epitelio y del estroma derivado del mesénquima, y para resaltar que durante el desarrollo y después del desarrollo
el mesénquima tiene un rol principal, en este caso el estroma, en el mantenimiento de la estructura terminalmente diferenciada del epitelio. Porque fíjense que el epitelio diferenciado tiene la posibilidad de desdiferenciarse en el caso en el que se disocie de su mesénquima. Las interacciones mantienen recíprocamente, el estroma es mantenido por el parénquima mantiene el estroma. Y recuerden entonces que no es solo una estructura de sostén, sino que cada estroma tiene especificidad de órgano.